De una dinastía al fracaso absoluto, de 6 campeonatos a temporadas consecutivas sin playoff, de la relevancia a la mediocridad. Chicago Bulls era una franquicia ganadora y dominante, hasta que dejó de serlo. Pero, ¿qué pasó? Quédate, que en este video vamos a descubrirlo. Chicago Bulls tiene más campeonatos que cualquier franquicia de la NBA, a excepción de Golden State Warriors, de Los Ángeles Lakers y de Boston Celtics. Así de grande es en la historia de la competencia. Sin embargo, no levanta un título desde hace 26 años y no es relevante en lo deportivo desde hace ya mucho tiempo. La gran pregunta es, ¿cómo pasó de esto a esto? ¿Cómo mutó de una franquicia ganadora y dominante a una que no para de cometer errores y que se hunde en la mediocridad? Si no lo sabes, estás en el video correcto. Así que suscríbete al canal, deja tu like y prepárate que comenzamos. Es cierto, antes de la llegada de Michael Jordan, Chicago no era ni de cerca un equipo dominante. Jamás alcanzó unas finales y estuvo lejos de competir realmente por el anillo, ya que lo más profundo que había llegado en los playoffs fue finales de conferencia. Sin embargo, entre 1966 y 1984, último año sin MJ, entraron a la postemporada en 10 de las 18 ocasiones posibles. Y entre 1966 y 1975 solo se perdieron los playoffs un año, alcanzando 2 finales de conferencia consecutivas en 1974 y 1975, es decir que pese a no ser una referencia, competían, aunque nada se compara a lo que vivieron luego. Entre 1985 y 1998 clasificaron 14 veces seguidas a los playoffs, jugaron 6 finales, ganaron 6 campeonatos, 2 tripits y dieron ventaja con el primer retiro de Jordan a mediados de los 90. Sacando esas 2 temporadas en las que Houston Rockets fue el campeón, los Bulls ganaron al menos 57 partidos en cada una de las regular seasons entre 1991 y 1998, explotando en 1996, como todos ya saben, con 72 triunfos, récord hasta 2016. Pero no fue solo eso. Gracias a esa dinastía, que solo es comparable a la de aquellos Boston Celtics de Bill Russell, se establecieron como el estándar de éxito de la NBA y fueron los responsables de globalizar la competencia. Los Bulls de Jordan impulsaron a la liga al resto del mundo y la convirtieron en lo que es hoy. Sin embargo, a partir de 1998 la televisión se apagó. Pero, ¿cómo explicamos que tras una década de dominio histórico, Chicago haya pasado 6 temporadas consecutivas fuera de los playoffs? Diferentes razones, pero la principal es muy clara. Todas las dinastías tienen un final y Chicago sufrió la disolución más extraña de todas, porque no se dio por un bajón deportivo como pudo ocurrirles a los Lakers del Showtime, a los Celtics de los 80 o incluso a los Warriors de esta era. En los Bulls, la clave de la destrucción nació por la ruptura entre la cúpula dirigencial y el plantel. Primero partió Phil Jackson, cuya relación con el GM Jerry Krause ya era insalvable, al punto de que el directivo afirmó que lo echaría sin importar si la temporada de 1998 terminaba con 82 victorias y 0 derrotas. De ahí el famoso título The Last Dance. Krause se había puesto en contra a prácticamente todo el plantel desde el momento en el que declaró que ni los jugadores ni los entrenadores ganaban campeonatos, sino que las organizaciones lo hacían. Una forma de darse valor en un momento en el que todos hablaban de lo que pasaba dentro de la cancha, aunque nada afectó más a su imagen que la forma en la que el propio Jordan asimiló ese mensaje. Y fue justamente MJ quien en enero de 1999 decidió retirarse por segunda vez y cumplir su palabra, al menos por un tiempo, de que no jugaría para otro entrenador que no fuese Jackson. Con la cabra afuera, las cosas se descontrolaron completamente. Cortaron a Dennis Rodman, ya que sus actitudes extradeportivas no tenían mucho sentido sin Phil ni MJ al lado. Al mismo tiempo traspasaron a Steve Kerr y horas más tarde hicieron lo mismo con la otra gran superestrella del roster, Scottie Pippen, a quien enviaron a Houston Rockets. También partió Luke Longley. Se preguntarán, ¿qué recibieron a cambio de tanto? La respuesta es muy poco. Roy Rogers, Bubba Wells, Chuck Person, Martin Mursep, Mark Bryant, 2 picks de primera ronda del draft y 1 de segunda ronda. La gran mayoría de esos nombres no jugó ni un solo partido con los Bulls. Este fue el plantel de Chicago en la temporada del lockout, la de 1998-1999. Tony Kukoc, Ron Harper y el reciente fichaje Brent Barry fueron los únicos salvables, pero aún así solo ganaron 13 de 50 partidos posibles, el peor récord del este. Al año siguiente se desprendieron de los 2 jugadores estelares que faltaban, Kukoc y Harper. La razón, Krause quería reconstruir y demostrar a
sí que podían seguir siendo relevantes sin todo lo que ya tenían, sin MJ, sin la dinastía. Draftearon con el primer pick a Elton Brand y en ese mismo draft consiguieron a Ron Artest. Dos grandísimos movimientos, pero no alcanzaron. Entre 1999 y 2003, el máximo de victorias de los Bulls en una temporada fue de 30. Se desprendieron de Brand, de Artest, ficharon a jugadores interesantes como Jamal Crawford o Tyson Chandler, pero nunca pudieron despegar. Sufrieron el duro accidente de Jay Williams, su pick 2 del draft de 2002. Todas las estrellas a las que apuntaron, como sucedió con Tracy McGrady, rechazaron sus ofrecimientos por no tentarlos con un proyecto con serios objetivos. Y finalmente Krause renunció para ver cómo todos esos jugadores tenían muy buenas carreras, solo que en otras franquicias. En su lugar, John Paxson se hizo cargo de la papa caliente y al principio se movió bastante bien. Esos 6 años de sequía terminaron en la temporada 2004-2005, cuando Chicago volvió a ser relevante, y por relevante me refiero a tener un plantel competitivo que pudiera hacerle frente a los candidatos de la conferencia este, que al menos se metiera en la conversación. Ahora verán cómo en la próxima década, desde ese 2005 hasta 2015, tuvieron la oportunidad de volver a ser una franquicia ganadora y la desaprovecharon por diferentes razones. Como estuvieron ahí nomás de hacerlo, pero se hundieron nuevamente en la mediocridad. Pippen volvió a los Bulls en 2004, pero no duró mucho. En cambio, alcanzaron nuevamente los playoffs con un plantel liderado por Kirk Hinrich, Ben Gordon, Eddie Curry y el argentino Andrés Nocioni. Fueron 2 clasificaciones consecutivas, ambas con eliminación en primera ronda, pero no importaba, era un comienzo. En 2006 agregaron a Ben Wallace y alcanzaron las semifinales de conferencia este, perdiendo justamente contra los Detroit Pistons. La 2007-2008 fue de reconstrucción, pero eso les permitió 2 cosas: foguear a Joakim Noah, potencial defensor del año, y ganar la lotería del draft. Con ese pick seleccionaron a Derrick Rose, quien se convertiría en la nueva gran esperanza de la franquicia. Tardó poco en brillar y se transformó en el MVP más joven de todos los tiempos, haciéndoles creer que la posibilidad de volver a ser campeones era más real que nunca. De hecho, en 2011 alcanzaron las finales de conferencia este y solo cayeron ante el Big 3 del Miami Heat. Sin embargo, en 2012 todo se derrumbó con la fatídica y ya histórica lesión de D. Rose ante Philadelphia 76ers. El proyecto se mantuvo competitivo, con nuevas figuras como Jimmy Butler y el gen luchador del coach Tom Thibodeau, pero nunca más volvieron a alcanzar una serie decisiva en el este. Al igual que había sucedido con Jay Williams, la promesa de un futuro mejor se esfumó por problemas físicos. Chicago se había vuelto un mercado interesante y nuevamente, y por eso consiguieron primero a Pau Gasol y luego a Dwayne Wade, pero la conferencia ya los había sobrepasado y no sirvió de nada hacerse de los servicios de leyendas que ya no estaban en su prime. Y en 2017 alcanzaron los playoffs por última vez hasta 2022, cuando apareció el más reciente proyecto: la unión de figuras del calibre de Lonzo Ball, Zach LaVine, Nikola Vucevic y DeMar DeRozan, que nuevamente se vio destruida por otra dura lesión, la de Ball, que todavía no ha vuelto a las canchas desde ese entonces. A partir de ese momento, los Bulls fueron parte de la mediocridad del este, equipo de play-in, pero sin potencial para dar un golpe. Las decisiones dirigenciales, ya con Arturas Carnizoas al mando, estuvieron lejos de ser correctas. Decidieron estirar un proyecto que evidentemente estaba roto y bajaron el precio de todos sus activos. Se quedaron en el peor lugar posible, el limbo que existe entre el fondo de la NBA y los que compiten, ese lugar en el que no se desarrolla una reconstrucción ni se aspira al éxito. Pero si sos fan de los Bulls, tranquilo que te tengo buenas noticias. No son espectaculares, no te voy a mentir, pero al menos son un síntoma de que la cosa puede llegar a cambiar en un futuro a mediano o largo plazo. Y es que luego de estirar la agonía por tanto tiempo sin ningún tipo de sentido, han decidido reconstruir. Han apostado por dar un paso hacia lo nuevo, por más que eso signifique tirar por la borda un proyecto que en el principio parecía ser interesante, pero que ha colapsado. Y ya veremos en qué decanta todo esto, pero es un inicio. Josh Giddey puede explotar como All-Star en esta nueva etapa. Es un jugador con mucha proyección y que tal vez encuentre su lugar en el mundo en los Bulls. Al mismo tiempo, el fichaje de Matas Buzelis en el draft es, a mi gusto, lo más emocionante que les ha pasado desde el MVP de Rose, porque es un proyectazo, porque podría ser la cara de la franquicia y principalmente porque nació y se crió en Chicago. El historial de errores y tragedias que han vivido invita a pensar que es una especie de maldición por romper una de las mayores dinastías de la historia por algo fuera de lo deportivo, pero más allá de cualquier análisis, la realidad es que ya va siendo hora de que una organización como esta, tan importante para la NBA, recupere su identidad y empiece a caminar por la senda del éxito. Llevará tiempo, pero es posible. Porque sí, las organizaciones ganan campeonatos, pero solo cuando se hacen las cosas bien.
Hasta ahí el video de hoy, amigos. Quiero que me cuenten en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que el futuro de Chicago es prometedor? ¿Quieren que vuelva a ser una franquicia relevante en la NBA? ¿Creen que hay otra razón por la que la franquicia haya destrozado todo lo que había logrado la dinastía y se volviera un equipo mediocre? Escriban sus comentarios que los voy a estar leyendo. Recuerden suscribirse al canal y dejar un like que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima.